entonces hoy vamos a estudiar la carta a los Corintios, o en realidad vamos a estudiar 2 de las 4 cartas a los Corintios. Ahorita les explico algo cuando dije 4 cartas. Este documento fue escrito allá entre el año 56 o 57. Algunos lo datan al 56, otros lo datan al 57. Eso no es tan importante porque después de 2000 años, ¿en qué marca de diferencia un año, verdad? Bueno, hay algunos aspectos relevantes en cuanto a lo que es la ciudad de Corinto, porque Corinto, después de Atenas, era una de las ciudades más importantes de la zona, o sea, de la zona de Asia. Atenas estaba en primer lugar como la ciudad cabeza, y en segundo lugar estaba Corinto. Ambas ciudades tenían un flujo de comercio enorme, increíblemente enorme. Cuando Pablo escribe esta carta, habían en Corinto prácticamente vivían 400,000, 600,000 personas más o menos. Ahorita me acuerdo el dato correcto. No, 600,000, sí, 400,000 eran esclavos y 200,000 eran libres. Porque existía en esos tiempos la esclavitud en diferentes ramas, ¿verdad? Cuando los esclavos eran libres, usted lo encuentra en la Biblia como los libertos. Los libertos podían ser libres porque los liberaban por bondad, porque el dueño los quería hacer libres, o porque podían pagar o alguien compraba por ellos y los hacía libres. Estos se aparecen como los libertos. En el sistema romano, el liberto, lo que era el liberto en sí, no podía ejercer como el ciudadano, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando escuchamos al ciudadano y pensamos en el liberto, no tenemos la idea de lo que es el uno del otro. El ciudadano, lo que se consideraba el ciudadano, era el que sí podía votar, el que sí podía participar en aspectos políticos. El liberto no. El liberto simplemente había dejado de ser esclavo, podía participar en la parte de lo que era económica, pero no podía entrar en la parte política. Y de ahí estaban los patricios, lo que se conocía como patricios, que eran los que habían fundado en su momento la sociedad en la que se vivía. Los patricios, que es muy similar a la palabra patriarca, eran las personas que tenían un nivel mucho más alto que todos, y de ahí entonces, después de los patricios, el nivel más alto era de los emperadores o de los ya gobernantes de la muy alta esfera, emperadores, senadores, esas personas así. Bueno, voy a dejar de lado esa parte política solamente para decirles que es importante reconocer que mayormente habían esclavos que personas libres, personas que eran ciudadanos también. Las 2 ciudades que estoy mencionando, tanto Atenas como Corinto, y recuerde que vamos a ver la epístola a los Corintios, es un error de lenguaje decir la carta o el libro de Corinto, porque no es un libro, es una carta. También es un error decir la carta de Corintios, porque también, o sea, no es la carta de un lugar, es la carta a los creyentes en Corinto. Entonces, así es como debemos de entenderlo. Es una carta enviada a un grupo de personas. Bueno, una de las cosas que manejaban en los griegos en esa zona, bienvenido don Carlos y bienvenida Felicia, que acaban de entrar, una de las cosas que manejaban los corintios era la filosofía. O sea, la filosofía, que es un pensamiento, una herramienta del pensamiento, que es una idea crítica que nos ayuda o le ayuda a los filósofos a poder cuestionar la tradición y la autoridad. Era una cuestión del estudio del pensamiento y era una aplicación del esfuerzo de pensar para poder llegar a tener una mejor forma de vivir. Eso era lo que funcionaba en esas zonas, en toda la zona de Atenas, Corinto, todo lo que había sido conquistado por los griegos. La filosofía era la base de la sociedad en esos lugares, especialmente, como les digo, en Atenas y en Corinto. Ese esfuerzo por pensar para vivir mejor se le conocía como la sabiduría. Pero en realidad esa sabiduría, la cual está mencionando la Biblia, cuando habla de sabiduría de hombres, cuando habla de sabiduría humana, la referencia es básicamente a la filosofía, que consistía en ese momento en buscar
ellos decían una manera menos estúpida de vivir. Eso es lo que ellos, así lo definían ellos. Vivir de la manera menos estúpida para vivir de la manera más inteligente. ¿Con qué fin? Con el fin de vivir felices, de ser más felices. Ese término de filosofía aparece solo una vez en Colosenses 3, en Colosenses 2:8. Ahí es donde Pablo menciona la filosofía por primera vez, donde el apóstol advierte a los creyentes en Colosas de esta manera. Leo Colosenses 2:8 para los que llevan notas, para que examinen. Después llegaremos a la ciudad de Colosas para poder estudiar esta carta. Ahorita nos quedamos con esto. Pero él les escribe así: mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vea qué importante cuando entendemos nosotros cómo funcionaban esas ciudades, cómo se movían alrededor de la filosofía, cómo ellos se movían alrededor del criterio humano. Por eso es que Pablo dice, mira, no deje que los engañen, porque le está escribiendo a los creyentes que habían sido redimidos por Cristo, y entonces vinieron los sabios, vinieron las personas que se convertían al cristianismo, pero con pensamientos filosóficos, y entraban dentro de la iglesia y venían con ideas filosóficas. ¿Por qué venían con ideas filosóficas? Porque ellos pensaban que eso era ser más sabios, que era ser más inteligentes y que traía a ser felices en la forma de vivir. Entonces él le llama a eso filosofías huecas y huecas sutilezas. Huecas es vacías, sin sentido, no tienen dirección. Y aclara que esas filosofías son tradiciones de hombres. O sea, hombres que han ido aprendiendo en el paso del tiempo de otros hombres. Y añade que es conforme a los rudimentos, o sea, a las raíces del mundo. Cuando analizamos las raíces del mundo, desde la óptica del libro de Daniel, nos vamos a encontrar con básicamente con cuatro grandes bestias o con cuatro grandes imperios que habían traído la sabiduría humana o la sabiduría del mundo, que al día de hoy todavía se practica. El primer imperio, el más grande que se hablaba, era del babilonio. Y tal vez alguien dice, bueno, pero antes del babilonio existió el egipcio. Pero resulta que donde Babilonia conquista Egipto, que es la raíz de los dioses paganos, tenían como 2000 dioses ellos. Entonces, Babilonia absorbe muchos de esos dioses y los hace parte de sí. Entonces, ellos conquistan lo que es Egipto, los babilonios conquistan lo que es Egipto y conquistan lo que es Lidia. Lidia era otro imperio que estaba ahí. Cuando usted lee en Daniel y usted ve el oso que tiene dos flechas en el hocico, esos son Babilonia con las dos imperios, como el egipcio y el lidio que había sido conquistado por ellos. Pero más adelante se va a encontrar usted, ya no se encuentra con ese oso, con ese león, con ese animal que está ahí comiéndose a esas dos bestias, sino que se encuentra con un oso que camina renco, porque es el gobierno medo-persa. O sea, los medos y los persas se unen para conquistar Babilonia, y entonces ese es el animal que camina, la bestia que camina renco, porque eran mayor y más poderosos los persas que los medos. Ellos se unen y atacan Babilonia y absorben eso. ¿Qué absorbieron los babilonios? Los babilonios absorbieron un montón de dioses. A eso es lo que se llama rudimentos del mundo. ¿Y qué absorben los persas? Absorben, digamos, la manera de pensar en cuanto a las riquezas, en cuanto a la opulencia, en cuanto al arraigo a las cosas materiales que tenían los babilonios. Eso lo absorben. Después viene un gobierno o un imperio que conquista a los babilonios, que es Alejandro Magno, y eso lo van a encontrar como aquel jaguar que vuela, que va a gran velocidad, que tiene 4 alas, y esa bestia que conquista justamente al gobierno ya medo-persa, es que estamos estudiando aquí, que serían los griegos, que ellos entran ya en la cultura, ellos aceptan la homosexualidad, aceptan todo eso como parte de la cultura. Eso es lo que está aceptado por ellos, aparte de la cultura que nosotros conocemos en cuanto a obras de arte, en cuanto a la sabiduría humana, en cuanto al teatro, en cuanto a el lenguaje. Nosotros tenemos muchas palabras griegas y latinas en nuestro lenguaje.
Y todas esas palabras, todo ese idioma y todo ese sistema de vivir, incluyendo la filosofía, es absorbida después por el siguiente imperio que los ataca, que es Roma, que representa no a los romanos como militares, sino a los romanos como religión, una vez que, ¿cómo es que se llama este? Ya se me olvidó, el emperador romano que, a ver si me ayudan, que decretó, Vespasiano. no, Vespasiano no, ese fue en el año 70. Ay, qué mente la mía, ¿cómo se me va a olvidar eso si lo enseño durante todos estos años? O sea, Pero el que en el siglo tercero hace, en el siglo tercero hace la unión y el sincretismo entre la religión y el Estado, ¿verdad? Calígula, ¿no? No, Calígula no, ahorita me acuerdo. No, Ahorita me ahorita se acuerdo. acuerda. El que es Constantino. Constantino, ese, gracias. Constantino viene y es el que une lo que es la forma de pensar romana en cuanto a ídolos, en cuanto a religión, la une con la iglesia cristiana del primer momento, que eran los del camino, la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Eso lo une y entonces inicia lo que se conoce como la iglesia romana al día de hoy. Eso es lo que el Apocalipsis está enseñando y lo que Daniel está enseñando como el cachito que permaneció en el tiempo y que un día se volverá a levantar porque fue lo que quedó del Imperio Romano. Pero eso absorbe todos los pensamientos de todos los otros imperios que se vinieron añadiendo el uno al otro. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Pablo está hablando de esto, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, nos está conectando a los griegos, huecas sutilezas, o sea, formas de operar, formas de conquistar, ya nos está conectando a los persas, según tradiciones de hombres, a toda la historia, con rudimentos del mundo. Estos rudimentos del mundo es todo este aprendizaje que ha tenido la humanidad hasta el momento en que se dio la conquista romana y ahora Pablo anda en medio de todo ese arrastre que hay en el mundo. Y no conforme, dice, y no según Cristo. Recuerde que Cristo es la obra terminada, o sea, lo que el Señor enseñó como forma de vivir para que seamos gozosos, no felices. Podemos ser felices o estar tristes, pero podemos estar gozosos. Y todo ese sistema de vida es el que se está tratando de establecer a los creyentes en Corinto. Bueno, Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero. Ahí es donde él tiene el primer encuentro con estos filósofos estoicos y epicureos. Lo voy a repetir para que lo guarde. Estos son datos importantes. Están los estoicos y están los epicureos. Con eso se encuentra Pablo. Eso lo podemos encontrar narrado allá en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en los versos 18 al 34. O sea, la filosofía estaba dividida o se enseñaba en tres ramas, se enseñaba y se enseña en tres ramas principales, que son la lógica, la física y la ética. En esas tres ramas se enseñan tanto los estoicos como los epicureos. Pero el epicureo, aunque es similar al estoico, lo que enseñaba era, salido de Epicuro, quien fundó esta forma de filosofía, consideraban básicamente que la persona sabia era aquella que se alejaba de la participación de la política. Por favor, escuchen esto porque esto nos va a ayudar a entender cuando empecemos a hablar justamente del sincretismo y hablemos de los nicolaitas en algún momento, que era sincretismo entre política y religión. Cuando el Estado y la religión se unen para mantener el control de un pueblo. Entonces, Epicuro, lo que enseñaba él a sus seguidores para generar la filosofía epicurea, enseñaba que la política, básicamente, se alejaba de la sabiduría, porque se arriesgaba a perder la tranquilidad y se complicaba el camino hacia la felicidad, porque la filosofía era un camino que llevaba a la felicidad, con el conocimiento a la felicidad. Pero los estoicos, ellos decían que lo ideal para ser sabio era participar activamente en política. Esto es algo que tal vez alguien diga, pero ¿qué tiene de importancia eso? Claro que tiene mucha importancia, porque Pablo está hablando con sabios, con personas de un intelecto muy elevado,
con personas que manejan la filosofía al dedillo, y a esas personas les está escribiendo en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios. Entonces, si yo no manejo esa información, entonces yo voy a empezar a hacer ciertas interpretaciones del texto basado en mi atomismo y alejado del historicismo. Déjeme explicarle, para los que todavía no han aprendido estos dos términos, tal vez los que están recién incorporándose, el atomismo viene justamente de la palabra átomo. Cuando nosotros interpretamos la Biblia de manera atomista, cuando usted tiene un átomo y el átomo explota y se explota en cadena, hace lo que se llama una explosión atómica. O sea, por un pequeño átomo se hace una gran destrucción. Una interpretación bíblica atomista, una interpretación bíblica de las profecías de manera atomista, significa que yo tomo una palabra y hago toda una doctrina alrededor de una palabra sin considerar los textos largos que están mencionando tal vez esa referencia bíblica que está ahí. Entonces no tomo en consideración los textos largos, no tomo en consideración otros libros que son paralelos a esa enseñanza, y hago toda una enseñanza de una sola palabra. Entonces voy a imaginarme que en la palabra dice que debemos vestir de blanco. Entonces una persona, sin hacer un estudio exegético alrededor de estas palabras o estas palabras que debemos de vestir de blanco, entonces viene y no se da cuenta de que lo que está hablando el escritor es de santificación, de santidad, de conducta, de hacer las cosas correctamente. Y se va y entonces dice aquí en la palabra, vea lo que dice la Biblia, vistamos de blanco. Y son esas congregaciones que, porque un señor empezó a enseñar de una manera atomista, llegan a vestir de blanco todo el tiempo. Andan con pantalón blanco, con camisa blanca, llegan a la congregación de blanco porque la Biblia dice eso. Pero la Biblia lo que estaba haciendo es usando una figura de un color para poder hacer referencia a la santidad. Y la parte ahistórica, que es cuando la interpretación ahistórica se hace, es cuando me divorcio de la historia. Ahistórica es sin historia. Al no conocer la historia de Corinto, de sus ciudadanos, de la forma en que funcionaban, y yo vengo y me alejo de eso, entonces puedo hacer interpretaciones totalmente erróneas, como cuando dice la palabra de Dios que la mujer calle en la congregación. Y vean, mis hermanos, esto es muy importante, porque cuando la palabra dice que la mujer calle en la congregación, en Corinto se está refiriendo única y exclusivamente a los corintios. Y era por una forma de proceder de las mujeres que iban a los templos de Afrodita. No tenía que ver con eso. Las mujeres que iban a los templos de Afrodita, habían 1000 sacerdotisas que practicaban la prostitución sagrada. Entonces esas mujeres sacerdotisas funcionaban en el templo de Afrodita, y cuando los hombres llegaban y todo el mundo llegaba, ellos llegaban a estar sexualmente emparentados con estas mujeres, porque ellos sentían que esas mujeres, que eran oráculos o personas guiadas por las divinidades de ellos, al tener encuentros sexuales con los hombres, entonces ellos se volvían más puros y más santos y les pagaban por eso. Bueno, era una depravación sexual, era un gran negocio, pero cuando Pablo viene y levanta la iglesia de Corinto, entonces se encuentra con que las personas que se acercan a la iglesia de Cristo en Corinto podrían confundir a las mujeres que están haciendo presentaciones oratorias al frente con este tipo de señoras o mujeres que estaban en los templos de Afrodita. Espero estarme explicando con esto, mis hermanos. Y acuérdense que pueden intervenir, pueden interrumpir, solamente abren el micrófono, me dejan cerrar la idea y hablamos. Entonces, claro, Pablo le dice a estas mujeres que deben de callar en la congregación, no por un asunto religioso, no por un asunto dogmático, porque jamás eso no es. Nosotros encontramos a Chloe, encontramos a Febe en otras congregaciones, encontramos a otras mujeres, de hecho, de 29, o sea, de 28 creo, de 28 líderes religiosos en las congregaciones levantadas por Pablo, 10, 11 eran mujeres. Después también habían hombres. Cuando digo líderes no me refiero a pastores, me refiero a personas que estaban haciendo por el ministerio, ¿verdad? Porque los pastores sí eran hombres en todas las iglesias, eran sacerdotes establecidos por Pablo, llamados obispos.
en las cartas paulinas, así se le llamaba obispos. Pero sí había una participación femenina en cuanto a muchas áreas, incluyendo la enseñanza, no como dirigentes, no como obispos, pero sí como profetisas, y profetisa era una persona que enseñaba o predicaba, sí podían hacerlo. Pero en Corinto no. En Corinto tenían prohibido las mujeres hablar en la congregación por la razón que les acabo de explicar. Alguien entraba y veía a una mujer hablaba y pensaban que era una prostituta y se les iban a acercar a tratar de tener un contacto sexual con esta mujer. Y Pablo, culturalmente, para evitar eso, Pablo le dice, les tengo prohibido que hablen en la congregación. Espero que con esto se nos caigan ese montón de ideas tontas donde dicen que las mujeres no pueden participar en la congregación. Las mujeres no pueden ser pastores. No pueden ser pastores. Esta palabra pastora la usamos, incluso a mi esposa le dicen pastora, pero eso no es bíblico. La mujer puede ser esposa del pastor, porque lo que se establecieron fueron pastores, fueron sacerdotes de hogar, porque eso nace desde la familia. No es lo que voy a hablar ahorita. Cuando lleguemos a ese punto, que hablemos de las mujeres que deberían de callar en la congregación, entonces vamos a ampliarlo un poco más. Bueno, Pablo se encuentra con eso, se encuentra con que ese es el escenario que está en Grecia, ese es el escenario que está en Atenas y ese es el escenario que está en Corinto. Entonces Pablo le escribe a estas personas desde Éfeso, porque una vez que dejó plantada él la congregación y se fue después a Roma, le llega la información de lo que está sucediendo. Entonces él viene y le escribe a ellos. Le escribe a ellos, a Roma, no, perdón. Desde Éfeso le escribe a los corintios y desde Corinto le escribe a los romanos, ahora sí. Cuando él está en Éfeso, entonces él viene y le escribe a ellos y les hace ver en qué están fallando en cuanto a conducta. Y ahí es donde viene y le dice, bueno, es que aquí hay dos grupos de personas. Están los de Epicuro y están los estoicos. Unos piensan que hay que asociarse con la política porque eso está bien, que la religión se asocie con la política, y los otros dicen, no, la política nos lleva a problemas. Alrededor de eso es que Pablo empieza a hablar cuando habla de respetar a las autoridades y de una serie de cosas que Pablo empieza a enseñar dentro de su teología paulina. Bueno, cuando Pablo está en Atenas, en Hechos, es donde él hace la mención a estos epicureos y a estos estoicos. Leámoslo, búsquelo en Hechos 17, voy a leer del 18 al 34, donde él hace mención de esto. Recuerde que Atenas era la ciudad más grande en cuanto a lo que era la parte de finanzas, en lo que era negocios, y eso jalaba mucha gente de cualquier parte del mundo, y para atraer a esa gente y generar riquezas, los templos de Afrodita permitían o ponían a mujeres a hacer ese sacerdocio, o mejor dicho, sacerdocio de prostitución sagrada. De ahí la necesidad que Pablo tuvo de separar la idea de que la mujer no participe en Corinto. Bueno, en el verso 16 de Hechos 17 dice así Pablo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bueno, tenían cualquier cantidad de ídolos, incluso adoraban a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Elohim, a nuestro Hashem. Ellos adoraban a ese, y ahora lo vamos a ver. Lo que pasa es que ellos, cuantos dioses llegaban y los traían ahí, ellos venían y los aceptaban, porque para ellos era negocio, era un asunto. Recuerde lo que les decía yo, era un asunto de los griegos filósofos, que consideraban que era importante hacer una mezcla entre política y religión para que esto se mantuviera alineado. Eso era lo que los estoicos hacían. Cuando dice que la persona vivía estoicamente, era que vivía religión y vivía en cuanto a religión y en cuanto a política, y se sentían felices con eso. Bueno, dice así la palabra de Dios en el verso 17 de ese capítulo de Hechos 17. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos, o sea, personas que ya estaban conversos, personas que se estaban acercando al Señor. Él estaba predicando a ellos y discutía con estos dos grupos de personas, judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y vea lo que dice el verso 18: y algunos filósofos de los epicureos
y de los estoicos. Ahora saben de qué estamos hablando. Cuando usted llega a leer eso, ya no lo va a agarrar así fuera de base y no va a quedar en la ignorancia de a qué está mencionando. Disputaban con él. ¿Por qué disputaban con él? Porque no era que peleaban, sino que siempre ellos estaban buscando algo nuevo. Ellos siempre estaban buscando, en la filosofía se buscaba siempre que alguien trajera algo novedoso. Si alguien llegaba y decía, porque era una conversación de buscar la sabiduría para, según ellos, encontrar la felicidad. Entonces, cuando ellos llegaban y empezaban a hablar, alguien podía a mediodía decir, mire, ahí está el sol y el sol es novedoso. Entonces alguien decía, pero ahí está el sol y el sol es novedoso, ¿y qué tiene eso de novedoso? Entonces alguien venía y empezaba a hacer una especie de disertaciones hablando del sol y por qué era novedoso, porque es que este sol no es el mismo de ayer, porque aunque sea el mismo sol, al final de cuentas lo que estamos viendo es el lado diferente. Y empiezan a hablar de un montón de cosas tratando de defender su tesis y su posición filosófica acerca del sol en ese momento. Ah, qué bueno, sí, eso es muy novedoso, sí, cómo nos gusta, qué manera, sí, me gusta eso. Entonces, al día siguiente llegaban y decían, es que ahí está el sol y es el mediodía y eso es novedoso. Entonces decían ellos tal vez, pero eso no tiene novedoso. No, es que está el sol porque no está la luna. Entonces empiezan a explicar por qué no está la luna. Ah, eso sí es novedoso. Ese era el tipo de conversaciones que ellos tenían. Ellas solo trataban de ver quién podía aportar a la sabiduría para que esa sabiduría se fuera creciendo y se fuera hinchando, y a eso es a lo que se llama sabiduría y rudimentos humanos, disertaciones que hacían los hombres para tratar de darle explicación absolutamente a todo. Entonces estos estaban disputando con él, hablando, o sea, estaban en esa palabrería, dice, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Refiriéndose a Pablo, porque Pablo está viniendo hablando de la carne, hablando de Jesús, hablando del Cristo, hablando de la resurrección, hablando de todo esto, pero ellos no lo están rechazando, ellos no están peleando, ellos quieren, qué es lo nuevo que trae, o sea, vamos a ver qué es lo que trae este palabrero, le decían, este hombre que tiene tantas palabras, a ver si son palabras de sabiduría, como para que conversemos con él, o si será algún tonto ahí que se está acercando a nosotros para no hacerle caso. Entonces unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros dicen, parece que es predicador, dice, y de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, a ellos lo recibían, ellos lo querían escuchar, ellos lo único que querían hacer era llenarse de sabiduría. Entonces agarraron a Pablo, dice el verso 19, lo agarran y se lo llevan al Areópago. Cuando ellos lo llevan al Areópago, no es un grupo de personas, sino era una colina alta, muy alta, que estaba en un lugar que se llama Ares, por eso se llamaba Areópago. Ese monte estaba situado básicamente en el puro centro de la Acrópolis de Atenas. Era el consejo donde se reunían, todavía hasta el 525 después de Cristo se seguían reuniendo ahí para poder hablar de las enseñanzas, para poder interactuar acerca de las enseñanzas, para generar más sabiduría dentro de la filosofía. Entonces se lo llevan al Areópago. Ahí en el Areópago, en el monte del Ares, donde estaba todo el consejo, donde hablan todos, se llevaron a Pablo. ¿Por qué se lo llevan? Porque lo consideran un sabio. Dice, vamos a llevarlo para poder aprender de él y para que nos explique qué es lo que trae él de este Dios que nos está explicando. Si él lograba que ellos entendieran al Dios que les estaba explicando, ellos lo recibían. Y si no, entonces simplemente lo desechaban. Ese era el intercambio que tenían ellos en cuanto a lo que consideraban sabiduría. Entonces ellos se lo llevan allá, lo toman, lo traen al Areópago y le dicen, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Ya con más sabios, ya con más personas para interactuar. Pues traes a nuestros oídos, dice, cosas extrañas, le dicen a él, verso 20. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Explíquenos, ¿quién es ese? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Jesucristo? ¿Quién es ese Padre? Explíquenos eso. Y el verso 21 dice así, porque los atenienses, recuerde, y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír de algo nuevo. Eso era lo único que les interesaba, aprender algo novedoso, aprender algo nuevo. Yo voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos, y eso es lo que está pasando. Básicamente, una doctrina, una teología estoica o una teología epicurea, hoy en día es a lo que hoy la mayoría de la gente anda buscando. Queremos algo nuevo, queremos algo novedoso, queremos ver qué nos pueden enseñar de Dios que no hayamos aprendido antes.
ustedes no están aprendiendo nada nuevo de Dios. Ustedes no están aprendiendo nada nuevo. Cuando digo nuevo o novedoso, me refiero a como Salomón dice que todo lo que era, todo lo que es, ya era. ¿Qué significa? Que todo está en la Biblia. O sea, no hay nada diferente ni nuevo lo que les estoy dando a ustedes. Yo lo que les estoy presentando a ustedes es una Biblia y dándoles a ustedes las herramientas interpretativas de esa Biblia. Pero cuando las personas se salen de la Biblia para no enseñar lo que Dios puso ahí, entonces entra la doctrina de la prosperidad, entra la doctrina de decláralo y recíbelo, entra la doctrina de la posición, ¿cómo se llama? De la exposición positiva o de la aclaración positiva, todas ese tipo de doctrinas. Y entonces ya viene y usted encuentra gente comiendo zacate, otras personas que les cae oro del cielo, otros de la risa sagrada, otros hasta del vómito. He escuchado cosas. ¿Por qué? Porque están buscando algo como los epicureos y como los estoicos. Están buscando algo nuevo, algo novedoso. Eso era lo que buscaban siempre. Entonces los atenienses que dejaron esa conducta se ha infiltrado hasta el día de hoy en las iglesias porque mantenemos una conexión con todas aquellas raíces, rudimentos, es lo que dice Pablo, que vienen desde los tiempos de Egipto, de Lidia, de Babilonia, de los medopersas, de los griegos y de Roma. Todo eso hasta el día de hoy todavía influencia las congregaciones en los diferentes lugares donde la gente quiere show, donde la gente quiere luces, donde la gente quiere el humo, donde la gente quiere hacer de casi que una discoteca dentro de la iglesia, algo novedoso para atraer a la gente. Porque no han entendido lo que Pablo dice, que la palabra de Dios es poderosa para salvar. No necesitamos de estrategias humanas. Pero esto que estamos aprendiendo hoy, mis hermanos y mis hermanas, esto como base, antes de entrar a Corinto, era lo que Pablo se estaba encontrando. Y vamos a encontrar que esa iglesia de Corinto no era diferente a las iglesias de hoy. No era nada diferente. O sea, esa misma conducta que Pablo ataca, esa misma conducta la tenemos hoy en día. Pero necesitamos estudiar y necesitamos aprender para que esa conducta no la repitamos de nuevo. Porque, como dice el verso 21, los atenienses, refiriéndose a las figuras de los filósofos, querían siempre algo nuevo. Verso 22, entonces Pablo se pone de pie en medio del Areópago. Vea qué interesante, se pone de pie en el centro de todos los filósofos, de todos los sabios, de toda esa gente. Él se pone ahí de pie y le dice: varones atenienses, dice, en todo observo que sois muy religiosos. Claro, tenían cientos, miles de dioses. Verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, y préstele atención a esto, por favor, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. ¿Sabe cuál es la inscripción al Dios no conocido? Al Dios invisible. ¿Quién es el Dios invisible? El Dios de los hebreos. ¿Quiénes vivían ahí? Vivían judíos que se habían mezclado con los atenienses, vivían judíos que se habían mezclado con los corintos, y esas personas habían absorbido, se habían sincretizado de la filosofía y habían puesto también el conocimiento que ellos habían adquirido durante mucho tiempo de lo que es nuestro Señor y Dios. Entonces hicieron esa mezcla, y esa mezcla fue con la que se encontró Pablo, y se encontró una inscripción que decía la parte de estas personas que adoraban al Dios no conocido. Entonces resulta que él reconoce que si eran personas que buscaban adorar a un Dios, pero no sabían cómo, cuál era la dirección que tenían que tomar. Entonces Pablo viene, y lo que decide Pablo es darles dirección, enseñarles quién es el Dios para que descarten todas esas figuras. Entonces Pablo le dice que él se encuentra con esa inscripción de al Dios no conocido, y dice el texto: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es ese al que yo os anuncio. Vea qué interesante, ya ellos estaban buscando a Dios, ya ellos tenían una intención, porque no es ellos los que habían producido eso, sino Dios en ellos. Y claro, Pablo viene y les predica, 3,000 señores o 3,000 señores y señoras se convertían de la noche a la mañana, 4,000 otro día, así eran las conversiones. Pero era porque Dios ya estaba trabajando en esos corazones anticipadamente, corazones de personas en ignorancia, corazones de personas que estaban enredadas y mezcladas con política, con religión, con el clavismo, con libertad, con mucho dinero, en abusos extremos de depravación. Pero esas personas querían y pensaban que genuinamente estaban haciendo lo bueno. Ahí fue donde llegó Pablo.
En el verso 24, continuamos leyendo el texto del libro de los Hechos, capítulo 17, dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. O sea, le dice, no tienen que poner esa inscripción ahí. Él no está ahí. Él no está ahí donde ustedes tienen esos ídolos de madera, esos ídolos de cemento. Es el Dios que hizo el mundo, no está ahí. Ustedes pueden poner la inscripción, pero no está ahí. Entonces Pablo les va a explicar dónde está. Les va a decir que está en el corazón de los que son redimidos, en el corazón de los que están siendo impactados. Porque él lo dice muy claro en el verso 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitaran de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo un linaje de hombres, refiriéndose al derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que habiten, dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, prefijado es el tiempo ya está definido y el tiempo se está cumpliendo y no se va a durar más de lo que Dios estableció ni menos de lo que Dios estableció. Vamos a ser llamados en el momento que Dios así quiera, y eso es lo que le está diciendo a los griegos. Ustedes están recibiendo la visita hoy del Evangelio. Ustedes fueron prefijados en los tiempos para que ustedes sean salvos. De ahí que viene la teología paulina de la predestinación, para enseñarle a ellos que ellos se iban a salvar o se estaban salvando porque Dios había decidido salvarlos. Entonces dice, se había prefijado los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios de alguna manera, palpando, tocando, y puedan hallarle. ¿Por qué dice está palpando? Porque estaban ciegos. Entonces ciegos, aunque estaban ciegos y estaban tanteando, estaban buscando al Dios, y estaba esa inscripción ahí, el Dios invisible. Básicamente Dios los estaba guiando para que pudieran hallarlo, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nunca está lejos de usted ni está lejos de mí, porque Dios está tocando a nuestro corazón, Dios está tocando en nuestra puerta, Dios está llamándonos a nosotros constantemente para el arrepentimiento. Todos los días, todo el tiempo, constantemente Dios está diciendo la forma en que Él quiere ser adorado y ser agradado. Y resulta que esos mismos tiempos todavía se siguen repitiendo aquí. Gente que está celebrando fiestas paganas, gente que celebra en diciembre fiestas en el tiempo que no es de Dios, en el tiempo que Jesús no nació, a otros ídolos. Están levantando altares cuando Dios no lo quiso así. Pero las personas están tratando de encontrarse con Dios en medio del error, y Dios viene y toca el corazón y utiliza personas como yo y como muchas personas alrededor del mundo que predicamos las verdaderas fiestas, que predicamos justamente la verdadera forma en que Dios quiere ser agradado, que Dios quiere ser alabado, que Dios quiere ser adorado. Hay dos opciones: aceptar el mensaje de Dios o rechazar el mensaje de Dios. Por eso Él dice, ahí van como ciegos, palpando, tratando de buscar a Dios. Y así pasa con cada una de este montón de fiestas que se inventan alrededor del mundo. No hablemos solamente de la fiesta inventada por la doctrina romana, como es la famosa Navidad. Hablemos de las fiestas chinas. Hablemos de las fiestas de los árabes. Hablemos de un montón de fiestas que están alrededor del mundo, alejados, palpando, tratando de buscar al Dios. Ok, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, Dios lo que quiere decir es que Dios, ustedes son ignorantes, ustedes están haciendo las cosas mal, y Dios está pasando por alto esas ofensas. Es lo que Jesús dijo, que nosotros debemos de pasar por alto la ofensa. O sea, lo que Dios está diciendo, pasando por alto todos estos que están haciendo, todo esto que ustedes hacen, ahora manda, dice, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, son ignorantes, ustedes celebran las fiestas equivocadas, pero ahora le estoy mandando a un predicador, le estoy mandando a un mensajero, le estoy mandando a un ángel, le estoy mandando una palabra que ustedes la pueden interpretar para que se alejen de toda esa idolatría. Pero el día de hoy hay personas que, igual que en ese entonces, rechazaron a Pablo y hasta lo apedrearon, y hay personas que sí aceptan y dicen, sí, es cierto, yo voy a cambiar mi forma de vida, no voy a volver a celebrar las cosas que Dios no quiere y voy a honrar mi vida al Señor. Pero es la mínima. Es la mínima. Recuerde que hubieron 10 leprosos que el Señor sanó, 9 se fueron y solo 1 regresó, porque es la mínima. Las personas que las personas que realmente quieren agradar a Dios, aunque Dios está llamándole ahí. Entonces Él le dice, bueno, Dios, aunque ustedes son ignorantes,
aunque lo que está pasando aquí, dice, en el caso de ustedes, lo hicieron por ignorancia, Dios pasa por alto la ofensa y les llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido, oiga, préstele atención a esto, porque esto es muy importante a la hora que vayamos a hablar de la teología paulina. Esto dice, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo que de la resurrección de los muertos, se pusieron a burlarse de él. Unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, ya te oiremos acerca de eso otra vez. No, ya nos vamos. Este no es sabio. ¿Qué hombre tan tonto? ¿Cómo viene a hablarnos a nosotros, los llenos de sabiduría, los dotados, las personas que hemos estado aquí en este monte donde nosotros discutimos de cosas de filosofía y donde la gente nos admira? ¿Cómo va a venir acá? Así pasa hoy en día. Igualmente, ¿cómo va a venir este pastor Garmendia? ¿Cómo va a venir Miguel Núñez? ¿Cómo va a venir Sugelén? ¿Cómo va a venir cada uno de los pastores que usted piense que están enseñando doctrina sana? ¿Y cómo va a venir a enseñarnos eso? No. Si ahora es diferente. Ahora tenemos algo nuevo. Ahora las cosas son diferentes. Llueve oro del cielo. Ahora es algo diferente. Tenemos esa risa santa. Ahora es diferente, mis hermanos. Ahora podemos golpearnos con el saco. Esta es la unción del saco que golpea al pastor. Tenemos la unción del escupitajo. Todo esto es nuevo. ¿Cómo va a venir a decirnos que este es un retrógrada? Este es un tonto. Este es un ignorante. ¿Cómo me va a decir a mí que Colacho no está bien? Todo lo ve malo. Este hombre todo lo ve malo, todo está mal para él. Me estoy explicando, mis hermanos y mis hermanas. Eso es lo que pasa hoy en día. Se empezaron a burlar de él. Se empezó, ¿cómo va a venir resurrección de muertos? Oiga, qué baboso ¿Cómo se le ocurre decir semejante tontera? Más algunos, dice, verso 34, creyendo y juntándose con él, ahí se empieza a formar la iglesia de los Corintios. Entre los cuales, está en Atenas en este momento, pero empieza a formarse gente en Atenas que está siendo influenciada a través de Pablo, que en su momento llegará a Corinto. Entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bueno, como les digo, ese es con lo que Pablo se encuentra. Pablo en ese tiempo andaba con Timoteo y con Silas, andaba participando con ellos y andaba predicando con ellos. Bueno, los filósofos pensaban que la filosofía tenía una gran virtud y a la vez un defecto. ¿Cuál era la gran virtud? Bueno, que eran pensadores y que el mucho pensar traía sabiduría, pero también existía un problema, que el mucho pensar traía cuestionamientos. Entonces, no solamente aprendo, sino que empiezo a cuestionar las cosas. Ahí es donde cuando a Pablo le dicen que la mucha letra, le dicen a Pablo que la mucha letra mata, no se están refiriendo a la palabra de Dios. Se está refiriendo a que las personas que estaban cuestionando, ya en este caso no estaban aquí, sino que ya ellos estaban en Jerusalén con Agripa, pero que las personas que tenían ese pensamiento filosófico que había abarcado todo el imperio, recuerden que Alejandro Magno había gobernado todo el mundo conocido en ese momento, y ese pensamiento filosófico había abarcado toda la zona, toda el área. Entonces esas personas dicen, la letra mata, o sea, lo que están diciendo es, tanto estudian que se vuelven locos de tanto estudiar. Entonces ellos lo que hacen es empezar a hacer un divorcio, no de la filosofía, estoy hablando de los griegos que están en Corinto, sino un divorcio entre las personas que están ahí pensando unos como Apolo, otros como Pablo, otros como Cefas, otros como Cristo, porque empiezan a haber divorcios, porque estos ya empiezan a pensar más de lo necesario, en lugar de acatar la palabra de Dios y tomarla tal y cual es, no, empiezan a medirla. No, aquí tenemos que pensar en esto, Cefas tiene razón, Pablo tiene razón, y préstele atención a esto, mis hermanos, cuando ellos le hablan, se dirigen a ellos, no se están dirigiendo como representantes de Cristo, sino como humanos. A eso Pablo le llama y le denomina seguidores de hombres. Seguidores de hombres no es que usted escuche a un hombre que da la palabra verdadera y usted siga la palabra. No está siguiendo al hombre, está siguiendo la palabra.
Seguidor de hombre es cuando usted deja de lado la palabra y usted sigue la filosofía de ese hombre, la filosofía de hueca de ese hombre. Es que hay gente que dice, no, es que voy a poner un ejemplo. Solo imaginémonos que llegamos a la iglesia, al llamado de Cristo, y Johnny se levanta y hace un golpe de estado. Entonces Johnny se levanta con todos los hermanos y dice, no queremos al pastor Garmendia aquí, porque ahora Johnny va a hacer la filosofía de la camisa rayada, azul con celestito. Y todos aquí tenemos que usar camisa de azul con celestito, y todas las personas, entonces todo el mundo, ¡wow! Algo nuevo trajo Johnny, qué bien, este Johnny sí es sabio, sí es maravilloso. Qué barbaridad, qué capacidad, qué entendimiento, lograr llevarnos a nosotros a llegar a esa estatura de sabiduría. Y ahora sí todos a comprar camisa azul con celeste, de rayitas. Pero este pastor Garmendia hay que echarlo. Este pastor es un retrógrada, es un exagerado, todo le parece mal. Echemos a este pastor. Y me echan. Entonces viene una persona y dice, no, yo no me voy a quedar con Johnny. Es que lo que Johnny está diciendo no está en la palabra. El pastor está allá allá está en el parque de los mangos. Allá está sentado. Yo voy a ir a donde él y me voy a sentar a la par de él. Aunque no sea una iglesia, me voy a sentar a donde él para que me siga enseñando lo que me está enseñando. Entonces se voltean los jonianos y dicen, es que Erna es una seguidora de hombres porque se fue allá al parque Los Mangos a sentarse a la par del pastor José para que le siga enseñando. Eso es seguidora de hombres. No es eso a lo que se está refiriendo Pablo. Pablo se está refiriendo a seguidores de hombres a los que se quedaron con la camisa de rayitas, porque cambiaron la verdad por la filosofía. Si alguien sigue al pastor Garmendia porque está en el parque enseñando la palabra correcta, eso no es seguidor de hombre, eso es seguidor de la verdad bíblica. Cuidado cuando confundimos las cosas, porque la gente piensa que seguidor de hombre es cuando se sigue a la persona. No, piense en la persona que sigue la filosofía hueca, el rudimento, el pensamiento del hombre, porque al seguir eso, lo que está siguiendo, cuando habla de seguidor de hombre, no está hablando de la persona. No está hablando de la persona que tiene ropita y que tiene cabeza y ojitos y nariz. Está hablando del pensamiento que esta persona ha inducido a esta persona y sigue esa línea de enseñanza. Bueno, Pablo se encuentra con eso y empieza a cuestionar cuando le escriben a él y dice, es que aquí hay un problema, Pablo, aquí hay un gran problema. El problema es que unos siguen a Cefas, los otros siguen a Apolo, los otros siguen a Cristo, los otros siguen a Pablo, y Pablo viene y empieza a resolver esos problemas que se están presentando ahí. Escribe para eso. Así que Pablo, una vez que se ausenta y establece justamente la forma en que va a continuar la enseñanza de él, aun cuando él no está presente, él viene, Pablo, y a través de emanuentes, ahorita le explico qué es emanuentes, a través de emanuentes empieza a escribir las 13 cartas que se dirigen a toda Asia, entre estas la Corintio. ¿Qué es una emanuencia y qué es una autógrafa? La emanuencia viene de la palabra mano, es el que escribe. Cuando una persona escribe el texto, si alguien escribió la palabra, la carta a los Corintios o la carta a los Romanos, en este caso la carta a los Gálatas la escribió Pablo, nadie se la escribió, sino que él directamente, por eso él dice, escribo con muy grandes letras. Cuando él está hablando de muy grandes letras, no está hablando ni del tamaño de la letra, ni como algunos dicen que es que estaba medio ciego. No, escribo con muy grandes letras, se está refiriendo, según su forma de explicar, según su teología, está hablando con importancia, está hablando que está escribiendo con relevancia, con autoridad. O sea, préstele atención a lo que estoy poniendo acá, porque esto es para corregir lo deficiente. Es lo que justamente también le dice a Timoteo, vaya y corrija lo deficiente. Entonces, escribir con muy grandes letras es más que un asunto de vista y más que un asunto del tamaño del papel, que no era papel, eran pergaminos, era un asunto de autoridad. O sea, está diciendo, esto préstenle atención. Es como que usted agarre y la ponga en negrita. Como que Pablo hubiera dicho, miren, lo que estoy enviándoles, que está en negrita y subrayado, préstele atención. Préstele mucha atención porque esto es importante. No tiene que ver con ¿cómo se llama esto? Con letras capitales, con mayúsculas o minúsculas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con relevancia del documento. Entonces, el emanuente es el que está escribiendo eso. Cuando Pablo dictaba, entonces él era el autógrafo, porque él era el autor de ese documento, y el emanuente era el que lo escribía. En ocasiones Pablo era el autógrafo porque él está escribiendo a los Gálatas y a la vez es el emanuente. ¿Por qué es importante reconocer esto?
Porque hoy en día, mis hermanos, no hay autógrafas, no hay emanuencias, o sea, no hay documentos escritos, no existen documentos escritos directamente por el que lo dictó y el que lo escribió. Ahora lo que tenemos son copias, muchas copias, 6,000 copias, digamos, del Antiguo Testamento, 23,000 copias del Nuevo Testamento, copias de lo que había sido en su oportunidad la emanuencia y la autógrafa. Incluyendo los rollos del Qumran, no son originales, son copias, porque los documentos se iban dañando con el tiempo. Entonces lo que ellos hacían era copiarlo y copiarlo manualmente hasta que se iba preservando. Bueno, eso es lo que hay. Así que de esa manera tenemos las 13 cartas de Pablo conservadas a través de los copistas. Estos copistas, por favor, recuérdense, son emanuentes. Más adelante, estos copistas van a cambiar de nombre cuando están en los tiempos de Jesús y se les conoce como escribas. Se les conoce como escribas porque eran los que agarraban el texto y lo escribían y lo copiaban. No solo esos textos, ellos también hacían asuntos legales. Los escribanos vienen desde los tiempos de Egipto, muy, muy atrás. Eran como los abogados o como los notarios del momento. Ellos hacían documentos, ellos presentaban todos esos documentos, ellos los copiaban para que la gente participara en cosas legales, y de la misma manera en el templo habían escribanos que estaban autorizados a pasar de un documento que estaba en un proceso de deterioro a otro para que se permaneciera. Bueno, eso es lo que hoy conocemos nosotros como los escribas. Cuando Pablo escribe esta epístola que conocemos como primera a los Corintios, no es la primera a los Corintios. Y esto voy a tratar, por favor, de explicarlo solamente para que ustedes lo tengan como información. No se pongan a hablar de esto en un púlpito, no se pongan a hablar de esto en una enseñanza, porque dependiendo del que esté al frente se le va a hacer un enredo y eso no es necesario. Pero la primera carta a los Corintios que tenemos nosotros es la segunda carta. Es una respuesta, y lo van a ver cuando lo leamos, a una carta que ya él había mandado y ellos le habían enviado y él se la respondía aquí en la primera de Corintios, que por cuestiones de cronología literal es la segunda. Y la segunda carta a Corintios que nosotros tenemos es la cuarta de una respuesta a una tercera que Pablo había mandado. Por lo tanto, primera y segunda de Corintios deberían de tener escritos tercero y cuarto de Corintios. Entonces usted me puede preguntar, pastor, pero entonces la Biblia está incompleta. No está incompleta. Lo que tenemos es lo que Dios decidió que tengamos. Pero sí, estas cartas, si estuvieran, digamos, completas, debería estar primera, segunda, tercera y cuarta de Corintios. Las 4 cartas. Bueno, cuando ya nos vamos a meter al estudio de la carta, ya llevamos una hora, vea, una hora solo explicando las bases, ¿verdad? Pablo escribe la carta respondiendo a 3 aspectos en importancia. Una, sobre matrimonio. ¿Por qué sobre matrimonio? Porque el matrimonio, aparte de ser la base de la familia, aparte de ser la familia la base de la sociedad, también es la base del evangelio. O sea, Jesús vino y nació dentro de un matrimonio. En nuestro Señor lo que hizo, formó un matrimonio, Adán y Eva. Entonces la familia es la base de lo que significa la predicación del reino de los cielos. Es a través de la familia. Por eso es que no deben existir pastoras y deben de existir pastores. ¿Por qué? Porque es un asunto de orden en cuanto a Dios, que dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, y en la iglesia Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Por una cuestión de orden, por una cuestión para que no haya anarquía, para que no haya desorden, por consecuencia de la caída. Entonces, cuando yo veo la familia, la composición de la familia, que está papá, que está mamá y que están los hijos, esto representa a Cristo, representa a su iglesia y representa a las personas que están dirigidas por su iglesia. Ariana, y ahorita volvemos con René también a ver si pudo arreglar lo del sonido. Ariana. Pastor, una preguntita así rápida. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el pastor muere? Si el pastor muere, gracias, Ariana, si el pastor muere, debería de tener discípulos que hayan estado siendo formados por él para que uno de los discípulos se levante. No es la esposa la que debería de tomar la posición, es uno de sus discípulos. Vamos a hablar aquí. Yo creo que ustedes han visto que me he dedicado durante muchos años a darle una formación a René para la predicación.
Pero ahora estoy formando a otros hermanos que se conocen como diáconos en la parte administrativa. Hay personas que están, que si yo me muero, entonces tiene que haber por lo mínimo un predicador, y ustedes hay otros que se están formando también, pero cuando digo como mínimo una persona que represente la predicación y otras personas que se levanten en la parte administrativa. Eso se conoce como los apóstoles y los diáconos, o como los pastores y los diáconos. Si un pastor no trabaja en esa línea y el pastor no forma a alguien que lo reemplace en caso de muerte, mi hermano y mi hermana no está trabajando de acuerdo al reino de los cielos. Porque no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Y no es que ponga al hijo, no es que yo diga, bueno, uno de mis hijos. No, esto no es un asunto de familia sanguínea, es un asunto de llamado de Dios. Por lo tanto, yo debo de formar a las personas que Dios ha llamado y a las personas que el Espíritu Santo viene capacitando. Nosotros tenemos un grupo de diáconos y usted dice, pero ¿cómo una iglesia tan chiquita tiene diáconos? Porque todos debemos de ser formados en áreas especiales de la iglesia, aunque sea iglesias pequeñitas. Yo ahora voy a ir a Bijagua a predicar y yo sé que yo puedo ir semana de por medio allá. Y si Dios me pone a abrir otra obra, la abriré, y ya sé que hay personas que se van haciendo cargo de cada una de las obras. Y como Pablo, visitaré a las obras de vez en cuando, cada vez, una vez al mes, cada 22 días, porque la iglesia es de Cristo, no es de José Garmendia. Y si José Garmendia mañana cae muerto, mi hermano y hermana, ustedes están en la capacidad de sacar adelante esta tarea. Ustedes han sido formados para esto. O sea, han sido formados para que hay una junta directiva. Yo nunca vine y pongo las cosas a nombre mío, porque entonces se muere José y se murió todo. No, hay una junta directiva que dice, bueno, reunámonos de una vez y vamos a ver cómo vamos a sacar adelante la tarea. Bueno, Ania levantó la mano también. Pastor, y entonces las iglesias que vemos que lo que hay son mujeres pastoras, ¿qué se podría decir ahí entonces? Cuando hay mujeres pastoras que se ponen detrás de la enseñanza que dice que Débora era una persona que estaba al frente, Débora tomó esa posición porque los hombres no la tomaron. Pero ella le advirtió también, y le advirtió a los hombres que ellos tenían que tomar esa posición porque a ella no le tocaba. Ella era juez porque los hombres no tomaron la posición que tenían que tomar. Entonces, ¿qué hacemos cuando una iglesia tiene una mujer al frente porque ningún hombre se levanta? Tampoco significa que vamos a cerrar la iglesia o no vamos a atender eso, porque no hay hombres responsables, no hay hombres que quieran tomar la posición que Dios les dio. Ahí estará esa señora ahí mientras sigue orando la iglesia para que un hombre se levante, porque no se va a cerrar, pero no es lo correcto. Entonces podríamos decir igual en un hogar, cuando no existe un varón, el que toma la cabeza espiritual y la autoridad de la mujer, o inclusive en un matrimonio que estén los dos, a veces es la mujer que aún así toma la parte espiritual en un hogar. Exacto, Ania. Vea qué interesante lo que Ania está diciendo. No hemos ni siquiera empezado a leer el primer versículo de Corintios, pero eso es lo que enseña la carta a los Corintios. Hay un abandono total de la responsabilidad del que le toca. ¿Qué pasa si el hombre, como Ania lo dice, pero voy a irme más allá, que Ania es un gran borracho, es un desperdiciado, no está en la parte espiritual, el hombre abandona esa parte espiritual? Vea, mi hermano, entonces de ahí si hay una mujer que se levanta y no queda de otra. Mientras Dios viene y sacude a este hombre y lo revuelca por el piso para que se arrepienta. No significa que los hijos van a quedar abandonados, pero quien debe tomar la responsabilidad de sus hijos es el hombre. Incluso voy a darle vuelta a esto. Imaginémonos que es una mujer que no quiere nada con Dios, que no quiere nada con las cosas. El hombre se levanta y le dice a la mujer, ok, está bien, usted no quiere nada con Dios, yo voy a tomar mi batuta, voy a congregarme y mis hijos van conmigo aunque usted no quiera ir. O sea, esa es la responsabilidad delante de Dios que debemos de tener todos, de actuar conforme a lo que Cristo dice. Y Cristo dice que pongamos los ojos en Cristo, en Él solamente. Y si, como dice Ania, si durante esa familia, igual que la iglesia, un hombre no se levanta, igual que como Débora. O sea, Débora se levantó porque los hombres no eran responsables, no quisieron dar la cara por lo que tenían que dar. Entonces, por eso es que la base de la carta es primeramente, tiene que ver con matrimonio. Vea qué interesante. Y abarca matrimonio, casamiento, celibato, y después viene a abarcar sobre comer cosas sacrificadas. Todo eso es alrededor de la purificación, de alejarse de los ídolos. Después, el segundo punto, ¿está bien, Ania? ¿Le quedó claro eso? Perdón, porque yo eso hablo mucho. Sí, pastor, sí. Gracias.
Después, el segundo punto que él tenía no solo era matrimonio, sino corregir males de la iglesia. ¿Cuáles eran los problemas? Problemas de índole de idolatría, problemas de índole de conducta, problemas de índole de irrespeto, esos problemas. Y después, como tercer punto, Pablo toca en esta carta a los Corintios de doctrina y principios de culto. Cuando habla cómo debe desarrollarse el culto, que no hay que ser desordenados, que si la gente habla en lenguas, que mejor se quede callado si no hay un intérprete, porque la gente viene y entra y se va a ir igual que como entró, no van a entender absolutamente nada. Pablo no está atacando el hablar en lenguas, ¿por qué no? Porque nosotros vemos en el libro de los Hechos que se menciona claramente que el hablar en lenguas es un, ¿cómo se llama? Es un don que Dios le da a la persona, pero le da, dice, y lo vamos a ver cuando Pablo lo explique, para edificación propia. Así es como se lo dice, para que pueda la persona tener edificación en su espíritu. Y si por alguna razón participa en el hablar en lenguas, debería haber intérprete. Entonces Pablo lo que dice, bueno, si alguien entra y usted habla en lenguas y no hay intérprete, mejor cállese, porque esta persona va a entrar y se va a ir igual que como vino, no va a entender absolutamente nada. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, y Pablo lo va a interpretar, porque Pablo menciona dos formas de hablar en lengua. Una es la glosolalia y otra es lo que tiene que ver, ahorita no me acuerdo cómo se llama en griego, ahorita no me acuerdo la palabra, que tiene que ver con idiomas. Una cosa es el que era traductor, que si usted habla español e inglés y le traduce a una persona que viene a predicar en español en un lugar de inglés, y otra cosa es la glosolalia. ¿Cuál es la diferencia entre uno? Uno es traducción de lenguas humanas y la glosolalia es hablar en lenguas angelicales. Son dos cosas diferentes y los dos son dones. Uno, yo no sé, el que habla aquí 2, 3, 4 idiomas, eso es un don. Eso es su interpretación de lenguas, así se llama, interpretación de lenguas. A eso se refiere Pablo. Y también está la glosolalia, que la interpretación de lenguas es para el público, y la glosolalia, que es el hablar en un lenguaje de los ángeles, en un lenguaje divino, ese es para una relación privada entre Dios y yo. Va a ver cómo lo vamos a aprender eso. Eso tiene que ver con los dones. Entonces la gente, al no entender esto, lo mezcla. Y entonces llega alguien y se para y empieza a hablar en lenguas, y nadie le está entendiendo ni papa. Ahora, eso no significa que no tenga el don, y eso no significa que no esté recibiendo un mensaje del Espíritu o un mensaje en la lengua angelical. Significa que lo está haciendo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque es un asunto entre Dios y él. Y si lo está haciendo para edificar a la iglesia, los demás deberían de estar entendiendo. Deberíamos de tener un traductor. Ahora déjeme mostrarle al traductor, así rápidamente. Usted se va al libro de los Hechos y empiezan a hablar todos en lenguas. Dice que había gente de un lugar, otro de otro, otro de Mesopotamia, de diferentes, y todos empiezan a hablar en lenguas. Y no dice, escuchen, no dice que alguien se paró al frente a traducirles a cada uno. Dice que cada uno empezó a entender en su propia lengua. Ahora pregúntese y dígame, ¿quién era el traductor ahí? ¿Quién estaba traduciendo ahí? Que aquel hablaba en arameo y le entendía el que hablaba en copto. Que él hablaba en fenicio le estaba entendiendo. Todos estaban entendiendo. ¿Quién estaba traduciendo ahí? ¿Alguien me puede decir quién estaba haciendo de traductor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y estaba el derramamiento del Espíritu Santo, que todos hablaban de diferentes idiomas, de diferentes ciudades, de diferentes latitudes, y todos entendían unos a otros. Porque cuando el hablar en lengua se manifiesta, usted lo va a entender aunque no lo hable, porque el Espíritu Santo le va a dar el entendimiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y si no se da eso, entonces cállese. ¿Por qué? Porque entonces las personas se van a ir sin entender nada. Vean, mis hermanos, muchas veces los sueños, que son dos de sueños, las lenguas son para uno. A veces, la mayoría de las veces, en un 99%, cuando uno se sueña algo y pasa, es para uno, para decirle al Señor a uno, ves que me estoy comunicando contigo, para que mi fe aumente, ¿no? A veces no tiene que ver con las demás personas. Me quedan 9 minutos, me gustaría que oremos. Les voy a decir, por favor, repasen este audio, repásenlo hasta la siguiente clase el otro lunes, porque vamos a empezar con 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Y van a ver, si repasan este audio varias veces, van a ver la riqueza de lo que van a aprender. Y vamos a salirnos de la religiosidad y de un montón de cosas que se hacen en las iglesias, y que al final de cuentas lo único que se está haciendo es blasfemia contra el Espíritu Santo, así como se lo digo. Y hacer blasfemia contra el Espíritu Santo es algo muy serio y muy grave.
Yo no puedo jamás llegarle a decirle a una persona que Dios dijo algo y no se cumpla, porque ya Dios me dijo que lo que yo me merezco es morir, la muerte, por lapidación. Y cuando dice morir irremisiblemente, lo que estoy haciendo es desafiando a un Dios que dice el libro de Hebreos, qué horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque podemos muchos, no soy yo, no es mi caso, pero voy a hablar de manera global, podríamos muchos hablar y predicar y enseñar y hablar en lenguas diciendo que estamos en el nombre de Dios y no estarlo haciendo. Y eso es muy serio, porque Dios sigue siendo Dios y Dios tiene poder, tiene omnisciencia, lo cual significa que conoce mi corazón y hasta lo más profundo de mi ser, hasta los tuétanos, y se sabe lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Y si estoy jugando con su nombre. Y dice Dios que Él no va a dejar pasar por alto al que usa su nombre en vano.